Estamos de regreso y vamos a dejar la política de lado un rato. Vamos a hablar de las estrellas, vamos a hablar del cosmos, porque recordarán ustedes el fenómeno que fue aquel eclipse total de Sol. Y este año, en unos días más, vamos a tener un evento de similares características. ¿Y quién mejor para contarnos de qué se trata que un especialista en la materia, un astrónomo de referencia, el doctor Hugo Levato? Está acá en Banda Ancha. Bienvenido, ¿Cómo Hugo. está, Daniel? Muy Muchas bien. gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Eclipse solar, pero con algunas particularidades, ¿no? Sí, este es un eclipse solar anular. Anular. No es para una determinada región, no es ni parcial ni total. Simplemente ocurre que es como cuando uno aleja un objeto, entonces cubre menos lo que está atrás. Y acá la Luna, al estar un poquitito más alejada de la Tierra que cuando hay un eclipse total, deja un anillito alrededor del Sol. No lo cubre totalmente, sino que cubre buena parte, todo el Sol central, pero deja un pequeño anillo alrededor como si fuera, por eso se llama anular. Anular, el eclipse. Claro. Se ve la corona del Sol. Claro, eso es debido a que las órbitas de los objetos celestes son, en nuestro sistema solar, son elípticas. Entonces, a veces está un poquito más cerca, a veces un poquito más lejos. Y bueno, la anularidad se produce en una franja que tiene unos 200 kilómetros de ancho. Quien está dentro de esa franja, que comienza en el Pacífico, a mitad del Pacífico más o menos, y viene avanzando hacia el lado de Chile, pasa por la isla de Pascua, que es un lugar histórico, digamos, pasa por la cordillera y se mete en la República Argentina, por el medio de la Patagonia. Entonces, ahí hay lugares en la Patagonia que van a tener un eclipse anular del orden de los 5 minutos, de los 6 minutos. Por ejemplo, San Julián, el Parque Nacional Perito Moreno, va a tener 6 minutos, 5 minutos San Julián. Y bueno, atraviesa la Patagonia de oeste a este. Los que estamos fuera de esa franja, eso va a ocurrir el 2 de octubre, más o menos a las 17:30 hora argentina. 17:25, 17:27, depende del lugar donde uno esté. Pero los que estamos fuera de esa franja, como el caso de San Juan, de Buenos Aires, de Córdoba, vamos a ver el eclipse como parcial. Es decir, no anular. No anular. El tema es que si uno está exactamente en el eje que une la Tierra, la Luna y el Sol, lo ve perfectamente anular, como vería un eclipse total si la Luna estuviera más cerca. Si uno se corre de ese eje, entonces lo está viendo parcialmente. Claro. En San Juan va a ser del orden del 50%. O sea, el 50%, bastante, el 50% del Sol va a estar cubierto. Así que de todas maneras hay que tener mucho cuidado de no jorobarse la vista, como le pasó a Galileo por ver a ojo desnudo. Hay unos anteojos especiales que cortan perfectamente todo, y valen muy poco, centavos de dólar deben estar contando, pero no son fáciles de conseguir en la Argentina. Entonces, por lo menos cubrirse con una radiografía antigua, que no es lo mismo, pero algo cubre. Anteojos de los que quedaron del sol. Y los anteojos los que quedaron tienen una vida... Del eclipse, ¿no? Claro, del eclipse total. Tienen una vida media. Se deterioran con el tiempo. Pero, no obstante, antes que nada, es preferible. También los anteojos que usan los soldadores de autógena. Eso puede servir. Hugo, yo recuerdo que lo más impresionante del eclipse total de Sol fue el oscurecimiento, ¿no? Que se encendieron las luces y todo. Sí, hay muchas cosas que ocurren. Eso con este eclipse que vamos a tener con una parcialidad del 50%, ¿se va a percibir en menor medida? Se va a percibir en menor medida, es decir,
va a haber un cierto oscurecimiento, pero prácticamente no tanto como ocurre con el eclipse total. Pero lo vamos a ver, vamos a ver un oscurecimiento porque el Sol va a estar cubierto a la mitad. Claro, claro. En el eclipse total de Sol hay muchos fenómenos interesantes, como del oscurecimiento, de la bajada de temperatura, que es importante. Sí, sí. Los animales que tienen hábitos nocturnos creen que llegó la noche y entonces empiezan con sus hábitos nocturnos. Es decir, hay muchas cosas interesantes que ocurren en un eclipse total, que antes era muy útil científicamente, porque con el eclipse total uno podía ver o estudiar las regiones que estaban cerca del disco solar, corona, que el Sol la tapaba y entonces se podían ver esas regiones. Claro. Hoy en día prácticamente eso se hace muy fácilmente con satélites. Claro, ¿sí? claro. Y uno produce eclipses parciales, eclipses totales con algún satélite y puede hacer lo mismo y estudiar la corona, la cromósfera del Sol. Claro. Entonces, desde el punto de vista científico, el eclipse total perdió los eclipses de Sol perdieron cierta significación, pero son estéticamente buenos. Por supuesto, un fenómeno celestial. Claro. Romy. Hugo, ¿cuánto en tiempo, puede llegar a durar o extenderse este fenómeno? Y mira, en la zona de anularidad, por ejemplo, está del orden de los 5 minutos a 6 minutos. En el Parque Perito Moreno, en San Julián, que son regiones que van a estar dentro de esa franja. Algunas regiones, algunas ciudades están más cerquita del eje que une Sol, Tierra y Luna, y entonces dura un poquito más, pero está en el orden de los 5 a 6 minutos. Bien. Eso es lo que va a durar la anularidad. ¿Y en San Juan? Y en San Juan estamos en el orden de los minutos. También. Sí, en el orden de los minutos, o sea que no es una cosa muy larga, como ocurre a veces con los eclipses de luna. Los eclipses de luna tienen la diferencia en que cualquiera que tenga la luna sobre el horizonte, cuando se produce el eclipse de luna, lo ve. Claro. Es igual para todos lados, Claro. porque es la sombra de la Tierra que está oscureciendo la luna. Entonces la oscurece y la oscurece para todos. Claro. Y habrá otro fenómeno por ahí más infrecuente, ¿no? Y es el paso de un cometa. Sí, es más infrecuente y más impredecible. Ajá. Porque desde el punto de vista de la mecánica celeste, sí está perfectamente claro cómo viene, cuándo va a pasar, el período, se conoce el período, como lo conocíamos en el caso del Halley, que produjo tanto problema la primera vez que apareció con registros y después no pasó nada y en 1986 volvió otra vez, pero tenía un periodo de 70 y tantos años. Este tiene un periodo de 29.000 años. Entonces, ningún humano de los que conocemos lo conoció. Hugo, vamos a ver un cometa que la última vez que pasó por acá fue hace 29.000 años. Exactamente. Y el tema es que los cometas no vuelven como pasaron alguna vez anterior, porque en el trayecto pierden masa. Claro. Un poco de masa siempre pierden. Claro. Pero se sospecha que este va a ser un cometa muy importante desde el punto de vista del brillo. Va a ser un cometa que, si las estimaciones de brillo coinciden con la realidad, lo vamos a poder ver hasta de día. ¡Wow! Es una magnitud del orden de 2, que es una magnitud importante. Te confieso que me estoy asustando. No, no hay problema. El cometa va a pasar el 27 de septiembre, va a estar lo más cerca del Sol en su órbita, 80 millones de kilómetros. La Tierra está a 150, o sea que esto está prácticamente la mitad. A la mitad de camino. Bueno, ahora, ¿qué ocurre? Esa cercanía al Sol hace que corre el riesgo de desintegración.
porque hay algunas sospechas de que puede desintegrarse. La presión de radiación a esa distancia es intensa y entonces puede hacer que el cometa se parta en varias partes y entonces no lo veríamos con el brillo que se espera. Pero si todo funciona y no se desintegra, lo veríamos, en principio habría que verlo al atardecer, desde el atardecer, desde la puesta del sol, 2 horas, 3 horas más, en el oeste, por supuesto. Y esa es la forma de verlo desde la Argentina. Y diríamos que estaríamos en el orden de la primera quincena de octubre. Hay que empezar a mirar en la primera quincena de octubre a ver cómo se ve. ¿Y a qué distancia de la Tierra pasaría? Y a distancia de la Tierra no te puedo decir exacto. Pero no cerca. No cerca. Está a 80 millones de kilómetros del Sol, o sea que de la Tierra no va a pasar a menos de varios millones de kilómetros. Claro. Eso es así. Los cometas son, por algún documental que he visto por ahí, son todavía muy misteriosos, ¿no? Respecto de hasta dónde llegan. No, es que, ¿sabes qué pasa? Los cometas son como muchos asteroides. Asteroides y meteoritos, más que nada meteoritos, son vestigios del sistema solar, de la nube original con que se formó el sistema solar. Claro. Eso quedaron allí, pertenecen al sistema solar porque giran alrededor del Sol, pero algunos vienen de lugares muy lejanos, llegan a lugares muy lejanos y vuelven, cuando tienen órbitas cerradas. Hay algunos cometas que tienen órbitas que son abiertas, que no vuelven nunca más. Pasan una vez y no lo vemos más. Pero son trozos rocosos, hielo, algunos elementos volátiles y polvo. Entonces, cuando se acercan al Sol, la presión de radiación volatiliza todo eso y entonces aparece la cola que siempre está en contra del Sol. Si el movimiento del cometa, el Sol está acá, el movimiento del cometa es hacia acá, la cola va para el otro lado. Claro. Porque el Sol la empuja para el otro lado. Claro. Entonces, ¿y la luminiscencia, la luminosidad del cometa a qué se debe? No, se debe a la luz del Sol, a la luz solar. El Sol, los cometas no tienen luz propia, igual que lo que ocurre con los planetas, digamos, ¿no? No son como las estrellas que tienen su producción de energía a través de la quema de hidrógeno. ¿Qué se puede aprender de este cometa que no sé si tiene nombre? Y el cometa se conoce, ya son tantos catalogados, que se lo conoce como C2023, C por cometa y 2023 por el año de descubrimiento, de redescubrimiento. Claro. Pero en realidad es descubrimiento porque no tenemos noticias anteriores de alguien que lo vio y anotó. Claro. A3, A mayúscula 3. C2023, A mayúscula 3. Y tiene un nombre propio, muy complejo de pronunciar porque creo que es el nombre de un observatorio chino y bueno, también se lo conoce así, pero astronómicamente en la nomenclatura de la Unión Astronómica Internacional es el C2023 A3. ¿Y qué podemos aprender o qué puede aprender la comunidad científica internacional? Lo que puede llegar a aprender es, en realidad, como pasa con los eclipses, es poco lo que se observa hoy del cometa. Hay una buena predicción de la mecánica celeste que es muy precisa en este momento y nos dice exactamente cuándo va a pasar cerca del Sol, pero desde el punto de vista de la observación del cometa no es mucho lo que la ciencia puede hacer.
no hay un trozo de cometa que podamos tener en la mano. Claro, para ¿no? conocer por Para dónde conocer, estuvo, claro. claro. Y lo otro respecto del impacto en la vida cotidiana, en función de las radiaciones, ¿puede haber alguna interferencia en comunicaciones, alguna alteración en la vida humana? Para nada. No, para nada. Es mucho más benigno, el cometa es prácticamente benigno, que alguna de las tormentas solares que hemos sufrido últimamente. En estos últimos semanas hemos tenido tormentas solares que sí afectan las comunicaciones, afectan los GPS, modifican un poco o hacen más luminosas las radiaciones que vemos en los polos, las auroras polares. Sí, sí. Eso sí, el Sol es tremendamente influyente sobre la Tierra, como es influyente también sobre los otros planetas. Lo que pasa es que acá lo vemos, lo conocemos porque estamos nosotros, digamos, ¿no? Pero es un gran influjo sobre la superficie terrestre. Pero los cometas son totalmente inocuos, digamos. Bueno, ¿no? Finalmente, el 27 la primera quincena de octubre, ya veremos seguramente con más precisión. El 2 tenemos seguro el eclipse solar. Para el 2 de octubre el eclipse solar y un poquito más adelante el cometa. ¿Cómo lo vemos al cometa? ¿Hay que protegerse? ¿Se puede ver a simple vista? El cometa a simple vista. Incluso ¿Hacia dónde hay que ver, Hugo? Yo pienso que hay que ver hacia el oeste, Bien. Después de la puesta del sol. Bien. Se va a ver por un tiempito, porque después otra vez se oculta. Y no hay ningún tipo de protección. Es más, hay algunos que ya lo deben haber visto con telescopios medianos o pequeños inclusive. Está en una magnitud a lo mejor 7, 8 en este momento. Saben que las magnitudes aumenta el brillo a medida que nos vamos a números más bajos. Una de esas cosas extrañas que tienen las magnitudes. O sea que magnitudes negativas son tremendamente brillantes. Por ejemplo, Sirio es una de las estrellas más brillantes del cielo. La luna, para que tengan una idea, la luna llena tiene magnitud menos 12. Claro. Y bueno, esto tiene magnitud positiva 7 u 8 en este momento. Y se calcula que va a tener magnitud 2 si no se rompe. Si no se rompe con el Sol. Y me preguntan por interno la ventana de tiempo en la que se va a poder ver. Y la ventana de tiempo es después de la puesta del Sol un poquito. Un par de horas, no más que eso. Pero un par de horas, ¿no? Sí, no es tan fugaz como el eclipse. No, pero hay que tener en cuenta que es algo que está de todas maneras cerca del Sol. Claro. O sea, cuando se pone el Sol es lo mismo que nos pasa con Mercurio. El planeta Mercurio es difícil de verlo porque Mercurio está cerquita del Sol, rota muy cerca del Sol. Cuando se pone el Sol, al ratito se va a poner Mercurio o Mercurio se puso antes y después se puso el Sol, pero un ratito, y nada más. Así que, bueno, así es la historia. Es apasionante, muy interesante. Hugo, muchas gracias por